Hola chicos, ¿qué tal? Volvemos a otro vídeo de las aplicaciones de las derivadas y ahora ya vamos a usar más profundamente el polinomio de Taylor y vamos a calcular la cota del error que mencionamos un poquito por encima en el anterior vídeo y ahora vamos a ver la fórmula necesaria para calcular esa cota de error, que sin saber el valor real de un número concreto, sabremos el error como máximo que se puede cometer haciendo esta aproximación. Bien, el ejercicio nos dice obtener el polinomio de Taylor de orden 3 de f de x igual a seno de x, en un entorno de x igual a pi sextos. Lógicamente, como ya sabéis, el ángulo está en radianes, no lo vamos a pasar a grados ni nada por el estilo. Y usarlo para aproximar seno de 1/2 o de 0,5, dando una cota del error cometido. Es decir, ahora nosotros tenemos que calcular el polinomio de Taylor de orden 3, en el anterior vídeo calculamos el polinomio de Taylor de orden 2, de e elevado a x, ahora como es de orden 3, pues tenemos que calcularlo hasta aquí, ¿de acuerdo? Esta es la fórmula del error que la comentaremos un poquito más tarde. Vamos a calcular el polinomio de Taylor de orden 3. Para ello, procedemos igual que en el anterior vídeo. Vamos a calcular los términos que necesitamos. F de A, F' de A, F segunda de A y F tercera de A. Porque hemos dicho que es hasta aquí. ¿De acuerdo? Como f de x es igual al seno de x, pues f de pi sextos es, si lo cambiáis a grados, es 30 grados. El seno de 30 grados, que deberíais saberlo, es 1/2. ¿De acuerdo? Calculamos las derivadas que necesitamos. Necesitamos calcular la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada y luego para el error necesitaremos la de cuarta derivada, porque al ser de orden 3, 3 más 1 necesitaremos la cuarta derivada. Profundizaremos más luego, pero vamos a calcularla y así ya la tenemos hecha. Derivada del seno de x, coseno de x. Y calculamos f' de pi sextos y el coseno de 30 es raíz de 3 partido de 2. F segunda de x, la derivada del coseno es menos seno. F segunda de pi sextos igual a menos 1/2. F tercera de x igual la derivada del seno coseno, que con ese menos coseno. F tercera de pi sextos es igual a menos coseno de pi sextos, que va a ser menos raíz de 3 partido de 2. Y con estos términos ya podríamos calcular el polinomio de Taylor de orden 3. Como he dicho, voy a calcular la cuarta derivada, para tenerla ya aquí, que la vamos a necesitar más adelante para la cota de error. La derivada del coseno menos seno, es decir, con este menos vuelve a ser seno de x y nos sale f cuarta de pi sextos igual a 1/2. ¿De acuerdo? Bien, con estos términos, con los 4 primeros, este lo usaremos más adelante, escribimos el polinomio de Taylor de orden 3 en el entorno o en el punto x igual a pi sextos. Polinomio de Taylor de orden 3 será igual f de a 1/2 más f' de a raíz de 3 partido de 2 x menos pi sextos más f segunda de a, f segunda de pi sextos es menos 1/2, voy a poner aquí el más y el menos aquí arriba, si queréis poner el menos aquí, pues ya lo ponéis, partido de 2 factorial, x menos pi sextos al cuadrado, y el último término, f tercera de a, es decir, f tercera de pi sextos, que es menos raíz de 3 partido de 2,
menos raíz de 3 partido de 2 partido de 3 factorial, x menos pi sextos al cubo. Menos pi sextos al cubo. Es decir, este polinomio de Taylor, pues ahora es un poquito más complejo, más feo que el que vimos en el vídeo anterior. Lógicamente esto se tiene que ir complicando poco a poco. ¿De acuerdo? Ahora nosotros para calcular el valor aproximado de seno de un medio, nosotros el valor de x que debemos usar, lógicamente, es un medio. Entonces, el valor aproximado habría que calcular en el polinomio de Taylor de orden 3 metiendo el 1 medio en todas las x que aparecen aquí. Al meter 1 medio en todas las x que aparecen ahí, nos sale, lo tengo apuntado, un poquito de cabeza no me da, es igual a 0,479 4255 322 puntos suspensivos. Pongo muchos decimales para que veamos el error. Nosotros, el valor real es, lógicamente, seno de un medio que nos sale 0,479 4255 386. Por eso he usado tantos decimales, porque vemos que empieza a ser diferente o distinto a partir de este decimal. Aquí ya hay un 2 y este ya es un 8. Es decir, el error va a ser 0,00000006, etc. Si lo escribimos, el error, voy a poner real, porque lo estoy comparando con el valor real, es decir, lo que estoy haciendo todo el rato en todos los vídeos anteriores, será igual, ahora ya, como hay muchos ceros, voy a usar la notación científica, somos científicos, 6,4042 por 10 a la menos 9. ¿De acuerdo? Bien, entonces, hemos hecho el polinomio de Taylor de orden 3, es decir, hemos hecho lo mismo que en el vídeo anterior y lo hemos comparado con el valor real y hemos obtenido el error real. Ahora nosotros lo que queremos hacer, o lo que nos pide el ejercicio, es calcular una cota del error cometido. Es decir, sin saber cuánto vale realmente seno de un medio, saber cuánto error como máximo vamos a cometer en esta aproximación. Entonces, para ello usamos la fórmula del error del polinomio de Taylor, que si os dais cuenta siempre es el siguiente término al orden que nos dicen. Es decir, el error de orden 3 en pi sextos será igual a f a la cuarta de pi sextos partido, como n es 3, 4 factorial, por t menos pi sextos elevado a 3 más 1, 4. Es decir, sería el siguiente término si quisiéramos calcular el polinomio de Taylor de orden 4. Pero como es de orden 3, el error es el siguiente término siempre. Si fuera el polinomio de Taylor de orden 4, el error vendría dado por f a la quinta partido de 5 factorial por t menos pi sextos a la 5, y así sucesivamente. ¿Esta t qué quiere decir? Esta t lo que nos dice es que los valores que toma t, para calcular nosotros el error, está contenido entre el valor que nos dicen que aproximemos y el valor donde calculamos la recta o el polinomio de Taylor en este caso. A es pi sextos y x, que es el valor que tenemos que aproximar, es un medio, es decir, con t contenido entre un medio y pi sextos. Pongo un medio y pi sextos porque un medio es más pequeño que pi sextos, aunque a realmente es pi sextos y x es un medio. Dependiendo de cuál sea mayor o menor, ponéis uno delante del otro, lógicamente, como los intervalos de toda la vida.
Y ahora, para saber nosotros cuál es el error como máximo que podemos cometer, nosotros tenemos que pensar qué valor de t nos proporciona el error máximo. Si nosotros utilizamos para t pi sextos, al meterlo aquí, pi sextos menos pi sextos nos sale 0, entonces el error sería 0. Ese no sería el error máximo, lógicamente. El error máximo, ¿cuándo se comete? Como venimos diciendo, cuanto más alejados estemos del número donde hemos aproximado. Nosotros hemos aproximado en el pi sextos y el número más alejado de este intervalo es el 1/2. Entonces, para calcular el error, la cota del error sería igual a f cuarta de pi sextos partido de 4 factorial por 1/2 menos pi sextos a la cuarta. Con ese valor nos va a salir el error máximo que cometeríamos, que en este caso, lo tengo aquí apuntado, nos sale 6,4613 por 10 a la menos 9. Entonces, nosotros, si vemos, el error máximo que podemos cometer, lógicamente tiene que ser mayor que el error real que se comete. Entonces, si nosotros no sabemos el valor real de un número, con saber el error máximo que vamos a cometer, podemos seguir trabajando con ese número y quedarnos siempre en el peor de los casos. Aunque esta fórmula parezca muy fea, pero ya sabéis que se trata igual que el siguiente término del polinomio de Taylor, y con ello nos da más información si la aproximación que estamos haciendo es mejor o peor. Bueno, espero que haya quedado claro el polinomio de Taylor, aproximaciones de números, y nos veremos próximamente.